Hay un video de un sacerdote que en pleno altar, en plena misa, antes de dar la bendición final, se coloca una camiseta de fútbol y ya una vez con la camiseta puesta, da entonces la bendición final. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. No se trata este programa de comentar mi opinión, se trata de analizar esta situación a partir de los documentos litúrgicos. Y dejemos que los documentos litúrgicos mismos nos instruyan a este respecto y nos dejen ver si estos juegos están bien o si estos juegos están mal, si son indecorosos, si son indignos o si son incluso abusos litúrgicos. Hola, me da mucho gusto saludarte. Y esta ocasión quisiera reflexionar acerca de un aspecto que este día se ha repetido en diferentes formas, en diferentes parroquias y que se ha vuelto visible a través de las redes sociales. Y tiene que ver con la frivolización de lo sagrado de la Santa Misa a causa de la euforia que provoca el Mundial de Fútbol. Cierto es que el fútbol es el deporte más gustado en el mundo y cierto que es un deporte que desata pasiones y sobre todo en un campeonato de mundial, en un campeonato mundial no se diga, eso es más que evidente, negarlo sería querer tapar el sol con un dedo. Y por lo mismo, pues es una realidad que esa pasión por el fútbol en un mundial contagia a muchos, incluso a quienes no ven el fútbol más que cada 4 años cuando hay un campeonato del mundo. Pero pues lo mismo contagia a laicos que a religiosas, que a sacerdotes. Hemos visto varios videos de conventos en diferentes países donde las religiosas están viendo los partidos de la selección de su propio país y gritan eufóricas cuando anotan gol, todo eso. Está bien. La Madre Teresa de Calcuta decía, la vida es un juego, juégalo. Por supuesto que se vale divertirnos y por supuesto que se vale jugar. Y es algo que pueden hacerlo todos. Incluso cuando digo jugar, me refiero a jugar, jugar, no solamente ver el fútbol, sino incluso jugarlo. Los sacerdotes pueden jugar fútbol, por supuesto, ¿no? Digo, acuérdate que el Papa San Juan Pablo II jugaba hasta de portero, le gustaba mucho el fútbol a él. El Papa León, pues ya dijo, yo lo que jugaba era fútbol americano, un poco más rudo que el fútbol soccer, pero le gusta ahora jugar al tenis y juega al tenis cada semana cuando va a Castel Gandolfo. Y nada, también un rato, pues para mantenerse en forma, para estar en salud, también para como esparcimiento, pues es saludable, entonces vamos, por supuesto que es bueno jugar, realizar, hacer ejercicio, practicar un deporte, indiscutiblemente que es bueno. Ahora, en cuanto a esta euforia del fútbol, lo que tenemos que tener claro es que cada cosa tiene un tiempo y todo su momento bajo el cielo. Es lo que dice el libro del Eclesiastés, que es palabra de Dios. Entonces, hay momentos para contagiarse de la euforia del fútbol y hay lugares para contagiarse de la euforia del fútbol. Y cuando digo euforia me refiero, por supuesto, a una euforia dentro de los límites moralmente buenos, no esas euforias destructivas que lamentablemente hemos visto también por varios lugares. No, me refiero pues a esa emoción y a esa emoción a veces hasta compartida, porque no es lo mismo ver un partido solo que verlo con otras personas, en fin. Otra vez, todo tiene un tiempo y cada cosa a su momento. Entonces hay momentos para ver el fútbol y para gozar el fútbol, incluso para ponerse la camiseta del equipo favorito de fútbol. Y hay tiempo para no hacerlo. Y en este caso me refiero en concreto al momento de de la Santa Misa y a lo que tiene que ver con la Santa Misa, porque es de lo que estamos reflexionando, de la frivolización, de la mundanización de aspectos litúrgicos, cuando se ha permitido que la euforia del fútbol penetre en un ámbito que no le corresponde. No me refiero a esas prácticas que de por sí no son correctas, como cuando alguien prende una veladora al lado del televisor para que gane su equipo, o cuando alguien antes de que inicie el partido reza un rosario con su familia para que gane su equipo. Así no funciona la fe y para eso no es. Para eso no se reza.
O sea, el hecho de que un equipo gane implica que el otro pierda. ¿Y por qué Dios va a favorecer a un equipo sobre el otro? No me refiero a eso, me refiero al aspecto litúrgico. En concreto, he visto algunas publicaciones que van en esta línea. No voy a dar nombres porque como siempre el propósito es reflexionar sobre el hecho, no sobre las personas. Hay un video de un sacerdote que en pleno altar, en plena misa, antes de dar la bendición final, se coloca una camiseta de fútbol sobre sobre el alba y la estola, porque no viste casulla. Es su obligación vestir casulla cuando está celebrando si él preside la misa. El video lo tomó alguien desde su banca con su teléfono, entonces asumamos que había vestido la casulla y que se quitó la casulla para ponerse la camiseta de fútbol. Pero se coloca la camiseta de fútbol en plena misa, en pleno altar, encima de la estola, encima del alba, y ya una vez con la camiseta puesta, da entonces la bendición final. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Después de eso, el video no se escucha muy bien o no alcanzo yo a escuchar muy bien, pero vitorea, me parece que al país de la cuya camiseta él está portando, pues, ¿no? Y entonces toda la gente le contesta y todo el mundo irrumpe en un aplauso. Hay sacerdotes que con inteligencia artificial han trucado una fotografía de ellos con su casulla verde, que es el color litúrgico del tiempo ordinario, y le han agregado un escudo de fútbol. En concreto de México, pues México juega vestido de verde por regla general, entonces, como usaban la casulla verde este domingo y México jugaba, pues entonces se les hizo divertido ir a la inteligencia artificial y decirle, agrégale esta fotografía el escudo de la selección nacional ahí en la casulla, ¿no? Entonces aparecen con su casulla verde. Hay una fotografía ahí con 4 sacerdotes que dicen, ya estamos listos, y salen con sus casullas verdes y cada una con el escudo de la selección mexicana de fútbol. Hay otro sacerdote que hizo lo mismo y publicó su fotografía, ahí sale el detrás del altar, y aparece vistiendo su casulla verde, y en el centro aparece una franja donde aparece el logotipo de Adidas, la marca deportiva, porque se pronuncia Adidas, no Adidas, por cierto. Entonces aparece el escudo de Adidas, después aparece el escudo de la selección mexicana y después aparecen 3 franjas verticales, una verde, una blanca, una roja, la bandera de México. Y él dice, hoy la intención de la misa es clara, que gane México. O sea, con una estola así, que por supuesto no existe, está generada con inteligencia artificial, el padre dice, hoy la intención de la misa es clara, que gane México. O sea, se ofrece la misa o él ofreció la misa o eso quiere dar a entender que la misa se ofreció hoy porque gane México. Alguien podría decir, bueno, pues es que es parte del ambiente, es parte de la euforia, no es más que un juego. Sí, pero otra vez, todo tiene un tiempo y cada cosa su momento bajo el cielo. Y hay un lugar y un tiempo para jugar al fútbol, ya como deportista, ya como espectador, y hay un tiempo para ser reverente, porque lo que se está celebrando y para lo que se revisten los sacerdotes es para celebrar el sacrificio eucarístico. Es sacrificio. Sacrificio implica una oblación, lo que implica una inmolación, lo que implica que alguien muere en un altar. Cuando esto no se entiende, esto tan básico, es muy fácil frivolizar cualquier aspecto de la misa y también es muy fácil decir, ay, pues, ¿qué tiene de malo? Pero no dejemos esto en un comentario a partir de mi opinión, porque no se trata este programa de comentar mi opinión. Se trata de analizar esta situación a partir de los documentos litúrgicos. Y dejemos que los documentos litúrgicos mismos nos instruyan a este respecto y nos dejen ver si estos juegos están bien o si estos juegos están mal, si son indecorosos, si son indignos o si son incluso abusos litúrgicos.
Vamos a ver qué es, pues, digo, son dos casos diferentes. Uno, en vez de casulla, ponerse una camiseta de fútbol y dar así la bendición final, lo cual es un acto litúrgico. Vamos a ver qué dicen las normas, a ver si está bien o a ver si es un abuso litúrgico. Y después hablamos del segundo caso, de los que alteraron con inteligencia artificial sus fotos con sus casullas para que apareciera el escudo de la selección de México. Vamos a ver qué dicen los documentos litúrgicos. Y comencemos por la instrucción general del misal romano, que en su capítulo 4 habla de las vestiduras sagradas. El párrafo 335 prescribe lo siguiente: es conveniente que las vestiduras sagradas mismas contribuyan al decoro de la acción sagrada. Estas vestiduras sagradas, con las que se visten los sacerdotes y el diácono, así como también los ministros laicos, bendíganse oportunamente según el rito descrito en el ritual romano antes de ser destinadas al uso litúrgico. Yo destaco de aquí dos cosas. Uno, dice que es conveniente que las vestiduras sagradas contribuyan al decoro de la acción sagrada, al decoro de la acción sagrada. Es decoroso dar la bendición final con una camiseta de fútbol en vez de con la casulla, porque incluso ese momento, como se va a dar una bendición, ¿de quién es la bendición? Del sacerdote, no. Es la bendición de Dios Trino, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por esa razón es que antes de impartir esa bendición, se tiene que hacer una invocación epiclética. Y por eso es que antes de impartir la bendición, el sacerdote dice, invoca, que el Señor esté con ustedes, bendiciéndolos. Y nosotros respondemos invocando también, y con tu espíritu, para que nos bendiga a través de ti. Esas palabras no son ociosas y se usan en momentos específicos de la misa, precisamente para hacer una invocación al principio de la misa. ¿Cómo empieza la misa? Igual, el Señor esté con ustedes, celebrando la liturgia a través de ustedes, que son el cuerpo de Cristo, y respondemos, y con tu espíritu, presidiendo la celebración litúrgica a través de ti. Cuando inicia la liturgia eucarística, el Señor esté con ustedes. En esta celebración eucarística, que esté con ustedes convirtiendo el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Y con tu espíritu, para que el pan y el vino se conviertan en su cuerpo y su sangre en tus manos y a través de tu boca. Antes de la proclamación del Evangelio, lo mismo, que el Señor esté con ustedes, hablándoles, y con tu espíritu, para que esté hablándonos a través de ti. Por eso se usa esa fórmula, es una invocación al Señor sobre la asamblea y sobre el sacerdote. Entonces, para impartir la bendición, es lo mismo, que el Señor esté con ustedes, bendiciéndolos, y con tu espíritu, bendiciéndonos a través de ti. Es un acto sagrado. Entonces, es decoroso que ese acto sagrado, en el que se invoca la bendición de Dios y después se bendice, se lleve a cabo vistiendo una camiseta de fútbol. Dice lo segundo, yo decía que quería destacar dos cosas de aquí. Uno, que las vestiduras sagradas contribuyen al decoro de la acción sagrada. Dos, que dice aquí, bendígase oportunamente según el rito descrito en el ritual romano antes de ser destinadas al uso litúrgico. Fíjate que dice vestiduras sagradas. Esa palabra sagrado viene de consagrar. ¿Qué significa consagrar? Consagrar significa separar de lo mundano para dárselo a Dios. Es lo que significa consagrar. Separar algo de lo mundano para dárselo a Dios. ¿Cómo se llaman estas vestiduras? El alba, el cíngulo, la estola, la casulla. ¿Cómo se llaman? Vestiduras sagradas. O sea, son vestiduras que están apartadas, que están separadas de lo mundano para servir a Dios. Y por esa razón es que dice en la instrucción general del misal romano que antes de ser usadas tienen que bendecirse, según el rito descrito en el ritual romano. ¿Dónde está esta bendición? Aparece en el libro litúrgico que se llama bendicional, donde aparecen todas las bendiciones. Y es importante que pongamos atención a lo que dice la fórmula de bendición de las vestiduras sagradas para poder valorar lo que significan y lo que implican. Esto es lo que dice la fórmula con la que se bendicen las vestiduras sagradas, incluyendo las casullas.
El bendicional en el número 12:17 dice, aquí está la fórmula de bendición para las vestiduras sagradas. Esto pertenece a todo un rito de bendición para artículos que se emplean en la celebración litúrgica y hay un apartado en concreto para cuando o sea, en esa parte del bendicional viene, por ejemplo, cómo se bendicen las patenas, cómo se bendicen los cálices y cómo se bendicen las vestiduras sagradas. Esta es la fórmula de bendición para las vestiduras sagradas. Dice, bendito seas, oh Dios, que estableciste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote del Nuevo Testamento, y escogiste a unos hombres para que fueran administradores de tus misterios. Te pedimos que hagas que tus ministros usen con reverencia y dignifiquen con su conducta estas vestiduras, destinadas a las celebraciones sagradas y santificadas por tu bendición. Entonces, las vestiduras sagradas se bendicen para ser empleadas en el culto a Dios. Una casulla está bendecida para darle culto a Dios y está bendecida. Entonces, por estar bendecida, está santificada. Es lo que dice el bendicional. Al bendecir la casulla, queda santificada. Cuando alguien se despoja de una prenda litúrgica santificada y la intercambia por una camiseta de fútbol para dar una bendición, para invocar a Dios, que el Señor esté con ustedes y para dar una bendición, para que Dios bendiga a su pueblo a través de su mano, no usando la casulla santificada, sino usando una camiseta de fútbol. Eso es digno y decoroso. Además, ¿qué es lo que se le pide a Dios en esta fórmula de bendición de las vestiduras sagradas? Te pedimos que hagas que tus ministros usen con reverencia y dignifiquen con su conducta estas vestiduras. Que la usen con reverencia, pero alguien se la despoja para intercambiarla por una camiseta de fútbol. Y que la dignifiquen con su conducta. Se la despoja y se la intercambia, o con inteligencia artificial a algo que está bendito, le agrega un escudo de fútbol y una marca deportiva y un escudo nacional, los colores de una bandera nacional. Algo bendito, algo que está santificado y que está destinado a las celebraciones sagradas. No hacer chistoretes en internet porque es algo bendito y sagrado. Destinado a una celebración sagrada. No hacer memes de fútbol. Cuando no se valora el sentido de lo sagrado, es muy fácil frivolizarlo, aunque sea de forma jocosa. Y es muy fácil decir, ay, ¿qué tiene de malo? Ahora, con base en esto que hemos visto, estos ornamentos están destinados a un fin litúrgico. Dice la instrucción general del misal romano, en el capítulo 4 que habla de las vestiduras sagradas, número 344, dice, es conveniente que la belleza y la nobleza de cada una de las vestiduras no se busque en la abundancia de los adornos sobreañadidos, sino en el material que se emplea y en su forma. Sin embargo, que el ornato presente figuras o imágenes y símbolos que indiquen el uso litúrgico, evitando todo lo que desdiga del uso sagrado. Habla de belleza, habla de nobleza. Y dice, evitando todo lo que desdiga del uso sagrado. Un escudo de fútbol es digno y bello en una vestidura sagrada que ha sido santificada por una bendición. Un escudo de fútbol y una marca deportiva dibujada sobre una vestidura sagrada que ha sido santificada evita lo que desdice el uso sagrado, o más bien simboliza justamente algo que desdice de su uso sagrado. Porque el fútbol puede ser muy divertido, pero de sagrado no tiene absolutamente nada. Entonces, según lo que hemos estado leyendo, es claro que el que se despojó de la casulla y la sustituyó por la camiseta de fútbol para impartir una bendición, cometió un abuso litúrgico. Porque dice la instrucción general del misal romano en el capítulo 4, que habla sobre las vestiduras sagradas, en el número 337, que la vestidura propia del sacerdote celebrante
en la misa y en otras acciones sagradas que se relacionan directamente con la misa es la casulla o planeta, a no ser que se determinara otra cosa vestida sobre el alba y la estola. Sí, porque la casulla además va encima de la estola, no la estola encima de la casulla, como a veces hacen. Lo bueno que eso solo lo hacen en Marte, donde hacen cosas que nadie haría aquí en la Tierra. Pero entonces, la vestidura propia del sacerdote celebrante en la misa es la casulla o planeta vestida sobre el alba y la estola. Eso es lo que indica la norma litúrgica. Para poder presidir la celebración, se tiene que usar el alba, la estola y la casulla. No una camiseta de fútbol. No se puede cambiar la casulla por una camiseta de fútbol. Y para que quede claro que esto no es mi opinión, sino que es realmente lo que ordena la Iglesia, la constitución litúrgica es la ley litúrgica, se llama constitución porque es la carta magna de la ley litúrgica. Dice en su número 22, parágrafo 3, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Al momento de desobedecer el número 337 de la Instrucción General del Misal Romano, que prescribe que la vestidura propia del sacerdote implica el uso de la casulla e intercambiarla por una camiseta de fútbol, se está violando la Constitución litúrgica en su número 22, parágrafo 3, porque se está cambiando algo por iniciativa propia. Por ende, es claramente un abuso litúrgico y no es cuestión de opinión. Para eso existen las leyes litúrgicas y para eso existe, además de las leyes litúrgicas, las normas litúrgicas que están prescritas en la Instrucción General del Misal Romano y en el Misal Romano en sus rúbricas. En el caso de los que dibujaron escudos de fútbol sobre la casulla, porque les pareció muy chistoso que era verde, como el color con el que juega México. Entonces ya de entrada, ¿no? O sea, ya hacen un uso jocoso de un color litúrgico que tiene una razón de ser, señalar que es el tiempo ordinario, y ya le dan otro sentido. Pero esto sucede y tomarse esas licencias, en primer lugar, obedece a no entender el sentido de lo sagrado. En segundo, implica o no conocer o sí conocer y desobedecer estas normas que acabamos de leer. Pero lo preocupante, y sobre todo en el caso del sacerdote que además de modificar ahí, de poner la foto trucada con inteligencia artificial, que puso que la intención de la misa es clara, puso hoy la intención de la misa es clara, que gane México. O sea, la celebración de la misa se ofrece, o al menos él la ofreció, porque gane México. Lo que preocupa aquí es que no se entiende qué es la misa, porque la misa es un sacrificio en el que muere Cristo y muere por un propósito tan importante que pagó como precio su propia sangre y dio como precio su propia vida. El Hijo de Dios no dio su vida ni derramó su sangre para que gane un equipo de fútbol. Eso es frivolizar al extremo el sacrificio de Cristo. Aunque sea en un meme chistoso, es mofarse del sacrificio eucarístico que se celebra en la misa. ¿Qué es lo que indica la Iglesia acerca de la misa? Y otra vez vamos a remitirnos a la Constitución litúrgica, Sacrosanctum Concilium. En el número 7 dice: Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Lo que se celebra en la misa es eso, la muerte de Cristo en la cruz ofreciéndose en sacrificio por nuestra salvación. Dice la misma Constitución en su número 47, nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. ¿Qué dice esto? Que Jesús
la noche en que Judas lo traicionó, cuando celebraba la última cena con los apóstoles, ahí instituyó la Eucaristía. ¿Para qué? Para perpetuar por los siglos de los siglos hasta que venga en su segunda venida gloriosa en la parucía al final de los tiempos, para perpetuar que el sacrificio de la cruz. Para eso instituyó la Eucaristía, para perpetuar el sacrificio de la cruz. O sea, para que cada vez que se celebre la Eucaristía, siga actuante su muerte en la cruz. En la misa no volvemos a crucificar a Cristo. Su muerte en la cruz fue tan perfecta que su efecto se proyecta hasta el final de los tiempos. Entonces, es como que Cristo murió en el Calvario el Viernes Santo, y a partir de ahí, por los siglos de los siglos, hasta que venga con toda su gloria al final de los tiempos en la parucía, la sombra de esa cruz se fuera cirniendo sobre todos los altares en que se celebra la misa por los siglos de los siglos. De modo que la razón de ofrecer la misa es por la salvación del mundo, porque lo que se celebra en la misa es la muerte de Cristo en la cruz, porque Cristo instituyó en la última cena la Eucaristía para perpetuar su sacrificio en la cruz. Cuando esto no se entiende, se ofrece a Cristo en la cruz muriendo porque gane un equipo de fútbol. Claro, si puedo frivolizar el significado de la casulla, de una prenda bendita, pues ¿por qué no frivolizamos también la muerte de Cristo en la cruz que se celebra en el altar en la misa? O al revés, más bien, precisamente por frivolizar el sentido de la muerte de la cruz y ofrecer la muerte de Cristo en la cruz porque gane un equipo de fútbol, pues ya que más da frivolizar la casulla con la que se celebra ese sacrificio. Entonces, esto es algo mucho más serio que nada más decir, ay, bueno, fue una broma, ay, bueno, fue un dibujito, ay, bueno, ¿qué tiene? Bueno, pues es para celebrar el mundial. Todo tiene un tiempo y cada cosa a su momento bajo el cielo. Acabando la misa, estos dos sacerdotes podían ir a la sacristía, quitarse su casulla, quitarse su estola, quitarse su alba y ponerse su camisa de fútbol si tanto les apetece, y entonces irse a ver el fútbol y brincar y gritar y emocionarse y todo, pero no en la celebración de la muerte de Cristo en la cruz. Todo esto es frivolizar la sacralidad del sacrificio eucarístico, mundanizándolo por la emoción del fútbol, del mundial. Esos son los hechos, no digo los nombres, lo que importa es reflexionar sobre los hechos. Y tal vez uno diga, no, pues qué mal el sacerdote que se puso la camiseta para dar la bendición, pero también qué mal el que le tomó el video. Por el video ya nos enteramos, pero ¿qué tiene que andar filmando? Nada, le filmó porque le pareció un momento emocionante y digno de compartir. Y qué mal todos los que al final le aplaudieron. Están todos igual, todos igual. Realmente, para poder hablar de liturgia, lo primero que se tiene que hacer es tener fe en el sacrificio eucarístico y en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque si está real, está verdaderamente real. El Cristo que muere en la cruz está verdaderamente real. Por eso es que no nada más dice, tomen y coman, este es mi cuerpo, toman y beban, este es mi sangre. No, 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 no. Es, toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado, es mi cuerpo que se va a morir en una cruz. No es nada más toman y beban, esto es mi sangre, es toman y beban, esto es mi sangre que será derramada. En la cruz me voy a desangrar. Y esta es mi sangre. O sea, mi cuerpo y mi sangre van a ser ofrecidos en sacrificio de una forma cruenta porque me van a crucificar. Otra vez no volvemos a crucificar a Cristo en la misa, pero sí murió Cristo en el altar de una forma cruenta. Y el efecto de esa muerte cruenta otra vez se proyecta sobre todas las celebraciones litúrgicas, así como una sombra que se va extendiendo. Entonces, en la misa es un sacrificio incruento, pero que a fin de cuentas es la actualización del sacrificio cruento en la cruz. Si eso no se tiene claro, no se le respeta. Y aquí hay ejemplos clarísimos de formas de faltarle al respeto a algo tan sagrado como la muerte del Hijo de Dios por nosotros y su celebración. La misa no se ofrece porque gane un equipo de fútbol. Se ofrece por dos cosas: para la gloria de Dios
y para la salvación de los hombres. Te agradezco tu atención en este espacio de aprendizaje y reflexión. Nos vemos la próxima. Apasionate por nuestra fe.